Sean todos bienvenidos. He titulado este sermón Barrabás. Y pienso que la historia de Barrabás es relevante para nuestro tiempo. Antes de comenzar, pidamos la presencia del Señor. Nuestro amoroso Padre Celestial, oramos para que nos honres con tu presencia, que tu Espíritu Santo nos ilumines. Señor, tu Biblia está llena de tantas lecciones escondidas en cada una de ellas. Ayúdanos a encontrarlas y a buscarla como tesoros escondidos. Es mi oración en el nombre de Jesús. Amén. Leemos en 2 de Corintios, capítulo 11, verso 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean corrompidos de la sinceridad que es en Cristo. Porque si el que viene anuncia a otro Jesús a quien no hemos predicado, o si recibe otro espíritu que no habéis recibido, o otro evangelio que no habéis aceptado, bien podríais soportarlo. Es una declaración triste, porque de acuerdo a Pablo, es posible recibir a otro Jesús. De acuerdo a Pablo, es posible predicar otro evangelio. Y la parte triste es que ellos pueden aceptarlo si alguien predica algo en contra de la Biblia. Así que podemos tener otro evangelio, podemos tener otro Jesús, podemos tener otro espíritu y la gente está muy dispuesta a recibirlo. Eso es muy, muy triste. Otro Jesús. Bueno, si recurrimos a la Biblia y leemos la historia de Jesús y su prueba, entonces nos enfrentaremos a una terrible elección que había que hacer. Una elección entre dos individuos, uno con el nombre de Barrabás y el otro por el nombre de Jesucristo. Ahora, si tú buscas en Mateo 27, verso 16, y tú lees en la nueva versión internacional, luego dice que en ese tiempo tenían un preso muy conocido que se llamaba Jesús Barrabás. Por supuesto, la King James no lo dice así. Dice Barrabás. Y la NIV tampoco lo decía así. En la versión del 1984. Dice en ese momento un preso notorio llamado Barrabás. Así que cuando la multitud se reunió, les preguntó, ¿cuál quieres que le suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, quien se llama el Cristo? Esa es la versión 1984. Pero si vas a la edición 2011, dice que en ese momento tenían un preso muy conocido, que su nombre era Jesús Barrabás. Entonces, cuando la multitud se reunió, y Pilato le preguntó, ¿cuál quiere que suelten? ¿A Jesús Barrabás o a Jesús, que se llama el Cristo, el Mesías? Ahora, esta traducción está basada en los escritos de Oregon, en opinión de muchos, y la mía, personalmente, no confiaría en los escritos de un gnóstico. Y en ninguna parte de la King James encontrarás a Jesús Barrabás, y en ninguna parte diciendo que Jesús es Barrabás. Pero es un pensamiento interesante, porque si tomas la palabra Barrabás, Barrabás significa Bar Abba, que significa hijo del Padre. O podrías traducirlo, si quieres, si quisiera decir que Dios es el Padre, entonces este sería un hijo de Dios. Y Jesús, por supuesto, era el hijo de Dios. Así que tenemos dos individuos
con nombres muy similares. Sea como para incorporar también el nombre de Jesús o Barrabás, eso no es relevante. Personalmente creo que no estaba allí, pero incluso si no lo fuera, no cambiaría mucho. Primero se enfrentaron a una elección entre dos hijos del Padre. Ahora, es interesante que fueron más allá cuando ellos recibieron la resistencia de Pilato. Ellos dijeron que esta sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, porque Barrabás era un notorio ladrón y asesino, y Jesús, por la misma examinación de Pilato, fue encontrado que estaba ad cor ego homo. He aquí un hombre que no tiene culpa. Él estaba libre de culpa. ¿Quién me puede convencer de pecado? Nadie levantó la mano. El único pecado que se le ocurrió a ellos fue que rompió las tradiciones, pero ni uno solo de la palabra de Dios. No tenía pecado. En él no había engaño. Él es el Hijo de Dios sin pecado. Ahora, este Barrabás representa a otro individuo que fue mucho más aceptable para los líderes judíos que Jesús de Nazaret. Tuvieron que elegir entre dos hijos. Y es interesante que ambos de ellos afirmen ser el Mesías. Jesús públicamente anunció a esa mujer en el pozo que Él era el Mesías. Él está parado ante ti. Cuando ella dijo, yo sé que el Mesías vendría. Y Barrabás también afirma ser el Mesías. Ahora, cuando tú miras los versículos de la Biblia con respecto a Barrabás, hay muchos de ellos. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, todos ellos se refieren a él. En Mateo 27, verso 16 leemos, y ellos tenían entonces a un notable prisionero llamado Barrabás. Él era notable. Jesús también era notable. Eran figuras destacadas. Ellos eran conocidos. 27, verso 17. Entonces, cuando se hubieron reunido, Pilato les dijo a ellos, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús que se llama Cristo? Sabemos cuál fue la elección. Mateo 27, verso 20 es muy esclarecedor. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud para que eligieran a Barrabás y destruyan a Jesús. Solo deja que eso corra por tu mente. ¿De dónde vino la instigación? ¿Quiénes eran esos que persuadieron a la multitud para pedir a Barrabás y destruir a Jesús? Eran los líderes sacerdotes y los mayores. Si tuviera que poner eso en el contexto moderno, entonces podríamos decir que serán los obispos y los cardenales y los sacerdotes y los pastores que pedirán por Barrabás. Marcos 15, verso 9 dice, y estaba uno llamado Barrabás, que yacía atado con los que se habían rebelado con él, y el cual había cometido homicidio en la insurrección. Él era un asesino. Él era un asesino. También era un mentiroso porque dijo que él era el Mesías, pero no cumplió los criterios bíblicos. Así que él era un mentiroso y un asesino. Y si vamos un poco más allá, leemos que él era un ladrón. Era un ladrón. Entonces gritaron de nuevo, no a este hombre, suelta a Barrabás.
Ahora Barrabás era un ladrón. Entonces él era un mentiroso, él era un ladrón, un asesino. Y Jesús acusó a los fariseos, diciendo que su padre era el diablo y la voluntad de su padre haría, y él era mentiroso desde el principio. Así que uno representa los atributos de Satanás y otro representa los atributos de Dios. Y cuando la iglesia tuvo que hacer una elección, ellos eligieron a Barrabás. E instigaron con la propaganda que la multitud eligiera a Barrabás. Ellos fueron más allá. Ellos afirmaron que no tenemos más rey sino César. ¿No tenemos más rey que César? Cuando se enfrentaron a la obediencia civil en contra de una obediencia divina, ellos eligieron la obediencia civil. Eligieron estar sujetos a César en lugar de estar sujetos a Dios. Porque Jesús los había acusado. ¿Por qué quieren matarme? Lo que es contrario a la ley de Dios, porque no había ninguna razón para matarlo. Él no había transgredido ninguna ley en las Escrituras, y todo estaba en las Escrituras. Solo su credo, solo sus tradiciones, sus leyes que habían acumulado con el tiempo. Ellos eligieron la obediencia civil y rechazaron la obediencia divina. Mi pregunta es, ¿nos enfrentaremos a una elección similar hoy? ¿Y estas elecciones estarán influenciadas por nuestra comprensión del Evangelio de Salvación? ¿Es posible que alguien pueda venderme otro evangelio? ¿Es posible que más de 1.000 millones de cristianos puedan creer que Jesús nunca murió por ellos y que tendrán que pagar por sus propios pecados en algún lugar llamado purgatorio? ¿Es posible que exista tal credo y que la única forma de salvación sea recibir un sistema sacramental que nos ofrecen los prelados y las iglesias? ¿Es eso posible? ¿Esperamos un milenio de paz en un escenario terrenal o en un escenario celestial? ¿Estamos esperando la conversión universal o estamos esperando el juicio y la separación de las ovejas y las cabras? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Cuál es nuestro evangelio? ¿Viene un juicio? ¿O hay un reino de Dios que va a ser erigido en las 7 montañas aquí en la tierra? Y entonces gobernaremos el mundo con nuestro sistema, con nuestro credo. El camino, la verdad y la vida fue rechazado al elegir a Barrabás, un falso hijo de Dios, un falso Mesías, una falsa persona, un impostor en lugar de Jesucristo. Afirmó que él era el Mesías. Hizo más que eso. Él afirmó introducir un nuevo orden de cosas. Él iba a cambiar el orden, iba a instalar la iglesia y controlar y expulsar a los paganos. ¿Tenemos una ideología similar en el mundo de hoy? ¿Hay un movimiento, por ejemplo, en países cristianos para reintroducir un Estado cristiano y un conjunto cristiano de leyes? ¿Es posible que incluso en países como Estados Unidos quieran cambiar la Constitución para que la iglesia vuelva a gobernar y ejerzan los sacerdotes y los prelados y los pastores su supuesta autoridad dada por Dios? ¿Es eso posible? Y si alguien entonces le quita ese entusiasmo
le echa agua fría en la cara y le dice, eso no va a ser el reino. Es posible que digan, este hombre destruirá nuestro credo. Danos a Barrabás. Así que, ¿qué ellos temían? ¿Qué temían los judíos? Temían la pérdida del reino y de su credo. Y por lo tanto ellos dijeron que es mejor que un hombre muera por el bien del pueblo a que el pueblo muera por el bien de un hombre. Yesaste de ellos nuestro poder como sacerdote, nuestra posición en la sociedad será cuestionada y no valdrá nada si aceptamos a este hombre. Alejémonos de él. Queremos una teología de 7 montes, que queremos el reino del cielo en la tierra. Esa es la posición oficial de la Iglesia Católica Romana. El leninismo, la Iglesia gobierna. Esa es la posición del protestantismo conservador, un mileniarismo donde la Iglesia gobierna. Y el resto, ellos quieren que el reino baje aquí abajo por 1000 años. Pero Dios dijo, mi reino no es de este mundo. Y la Biblia nos dice que cuando venga, se esconderán bajo las rocas y las guaridas y en las cuevas. Y como el relámpago se ve desde el oriente al occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Pero ellos quieren otro reino. Ellos lo quieren aquí abajo. La Biblia habla del milenio de la muerte, donde no hay nada aquí abajo. Los redimidos encuentran al Señor en el aire y Él se los lleva con ellos. El reino de Dios es muy diferente al reino que querían los judíos. Y es muy diferente al reino que el mundo quiere hoy. Jesús vino a mostrar el carácter del Padre. Él mostró cómo era vivir en obediencia a la palabra de Dios. Él reprendió los credos y tradiciones de los hombres. En vanos me adoran, enseñando y predicando doctrinas de hombres y mandamientos de hombres. Dejan de lado la ley de Dios por su tradición. En vanos me adoran. Es esto increíble, es una batalla increíble cuando te enfrentas a un credo. La Biblia dice en Efesios 2, versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano para que anduviésemos en ellas. Colosenses 2:6, así que de la manera que recibisteis a Cristo Jesús el Señor, así andad en él. Y si leemos otros versos, en muchos lugares dice, andad como agradando a Dios. Primera de Juan 1:7, andemos en la luz. Juan 15:10, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Hay 2 maneras. Una es el camino de Dios y el otro es el camino del credo. Y el credo es poderoso. Si el credo sustituye la palabra de Dios, es casi imposible para plantar la palabra de Dios donde un credo ha cubierto el campo. Solo tomas tus propios ejemplos. Digamos que tú descubres una gran verdad bíblica. Sea lo que sea, digamos que de pronto descubres un bautismo ya siendo adulto en la Biblia. Y tú tratas de vender eso en la época de la Reforma. Ellos te ahogarían, te matarían por miles, porque choca con el credo que ganó la unión de la Iglesia y el Estado. Y tal como está registrado en tu acta de nacimiento como ciudadano en tu estado. Así que tú fuiste registrado en tu nacimiento a través del bautismo como ciudadano de la Iglesia
y los dos unidos, pero el bautismo de un adulto trazaría una línea y solo aquellos que han sido condenados de la verdad de esto se convertirían en parte integrante de esta visión exclusiva del Estado. ¿Qué pasa si descubres la verdad del sábado? Y vas con tus amigos y tus vecinos y tu familia y les dices, he descubierto la verdad en la Biblia, déjame mostrarte que la ley de Dios no se abrogó, como lo era su costumbre. Jesús lo discutió y Jesús guardó el sábado. Tú entrarás en oposición con el credo. Y el credo es tan poderoso que ellos tienen que rechazar la palabra de Dios, porque el credo ha sido elevado. Barrabás es un tipo de Satanás. Y Barrabás promete un nuevo orden mundial, donde la iglesia será todopoderosa y gobernará. Por lo tanto, la obediencia a la iglesia es un requisito previo, porque solo si eres obediente a la iglesia, ellos tienen autoridad. Ellos tienen poder para gobernar. Y si tú te alejas de la ley de Dios y Satanás logra hacerlo y logra convencer a muchos en las iglesias, entonces tiene que reemplazarlo con el credo. Y si te atreves a cruzar el credo, tú serás un transgresor de la ley, no de la ley de Dios. Pero tan ciertamente como eligieron a Barrabás, así también lo elegirán hoy. Satanás tuvo la oportunidad de exigir el resultado de la realización de los principios de libertad de toda la ley. Y Cristo, por su inquebrantable obediencia a los mandamientos de su Padre, hizo manifiesto el resultado de la práctica de los principios de rectitud. La elección era entre un ladrón, asesino y ladrón, y el Hijo sin mancha de Dios. Y la humanidad eligió a Barrabás. La cruz había sido preparada para Barrabás, pero Jesús fue clavado en ella. Solo deja que eso se hunda en tu mente. Había sido preparada para Barrabás, pero Jesús fue clavado en ella. Cayó bajo la carga del pecado. Él fue golpeado inhumanamente, declarado inocente, pero fue golpeado. ¿Puedes creerlo? 2 veces. ¿Por qué Pilato lo golpeó si dijo que no encontró falta en él? Eso es como ir al tribunal de justicia y te encuentran inocente y luego te golpean hasta convertirte en pulpa. ¿Eso es justicia? Lo hizo para encontrar simpatía. Trató de usarlo como un truco. Pero la multitud clamaba bajo la instigación de los sacerdotes y los ancianos por Barrabás, el que afirmaría ser un Mesías. Lo leí del libro El deseado de todas las gentes. ¿Hay otro poder en la tierra que como Barrabás diga que es otro Mesías? ¿Otro representante de Jesucristo? ¿Otro Dios en la tierra? ¿Hay algún poder que frecuentemente, como Barrabás, ha pedido que se introduzca un nuevo orden mundial en el mundo donde se elimine el nacionalismo y todos estén sujetos a un poder central gobernado por una entidad moral? ¿Hay un Barrabás en el mundo de hoy que pretende lograr un gran reinicio? ¿Es posible? ¿Quién ha intentado hacer esto? ¿Dónde los periódicos para leer acerca de tal poder? Debemos recordar que todavía estamos en el mismo mundo donde Jesús fue rechazado.
y donde estaba un impostor en su lugar. Debemos recordar que todavía vivimos en el mismo mundo donde las masas fueron engañadas por la predicación distorsionada de los sacerdotes y prelados, por su constante propaganda contra Jesús. Y tenemos que preguntarnos nosotros mismos, ¿pasará lo mismo hoy? ¿Hay un Barrabás? ¿Y se volverá a colocar la elección entre la humanidad que elegirán a Barrabás o a Jesús? El pueblo de Israel había hecho su elección por Barrabás, el ladrón y el asesino, que representa la muerte y a Satanás. Cristo, el representante de Dios, había sido rechazado. Ellos habían elegido al de Satanás, quien desde el principio era un mentiroso y un homicida. Nos enfrentamos a la misma elección. Dicen que no tenemos más rey que César. ¿Hay un poder hoy que reclama el título de César? El título de César era Máximo Pontífice. ¿Existe un poder en la tierra que reclame el título de Máximo Pontífice? Sí lo hay. Este título vino con la edición especial de quien lo ostenta y también ostenta ser un Dios y que tenía que ser obedecido absolutamente como un Dios y tenía que ser adorado. En el libro de Apocalipsis leemos que ellos adoraban ese poder y eso representa la marca de la bestia. ¿Es eso una increíble coincidencia? Entonces, cuando la multitud gritó, no tenemos más rey que César, ¿hay un César hoy con el mismo título que también dice ser un Dios en la tierra? ¿Un Mesías para darte la salvación a través de sistemas sacramentales y credos contrarios a la palabra de Dios? Tu justicia viene a través de obras de obediencia a la iglesia en lugar de la justicia de Cristo que se encarna en la obediencia a los preceptos de Dios. La elección es idéntica. Barrabás o Jesús. Jesucristo cumple todas las profecías del Antiguo Testamento acerca de sí mismo. Jesucristo vivió una vida ejemplar. No vino a abolir la ley, sino a cumplirla. Ni una jota ni una tilde desaparecerá de la ley. Él reprendió al credo. Él cruzó sus reglas y regulaciones y guardó la ley de Dios. Él es el creador, el Dios que vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. El usurpador de Barrabás, este usurpador, un antitipo que vive hoy, el anticristo, también fue profetizado en la Biblia. Y los reformadores tuvieron el valor de identificarlo en la Biblia. Ellos encontraron los criterios en la Biblia y la lista de sus personajes tan convincentes que no tuvieron dudas y con una sola voz proclamaron que era el sistema que está vivito viviendo en Roma hoy. Otro César, otro Hijo del Padre, otro Mesías. Cristo trae excelencia moral y enemistad contra el pecado. Barrabás brota decadencia moral y enemistad contra la ley de Dios. Esa es nuestra elección. Satanás distorsiona el carácter de Dios. Él ha pintado la justicia de Dios como tiránica, cuando en realidad Él mismo es el tiránico. Él ha pintado la misericordia de Dios como debilidad, mientras que la misericordia de Dios es fuerza.
Él ha pintado la bondad y la benevolencia de Dios como egoísmo para solicitar adoración. Pero Él es quien solicita adoración, incluso del Hijo de Dios. Te daré todo si te inclinas y me adoras. Tiene un carácter tan distorsionado. Y la Biblia dice que la humanidad seguirá los dictados del moderno Barrabás. Siendo rico, se hizo pobre por nosotros, para que nosotros, por su pobreza, pudiéramos hacernos ricos. Es una fe triste que la humanidad no puede encontrar la verdad cuando está enterrada en la tradición. La humanidad no puede encontrar la verdad si está enterrada en un credo. Es por eso que nosotros, como protestantes, deberíamos decir que no tenemos más credo que no sea la Biblia. Este es nuestro credo. Si no está en este libro, no es parte de nuestras creencias. No tenemos credo. Un credo destruiría el Evangelio, como verdaderamente el credo y los sacerdotes y los prelados intentaron en antaño. En vano me adoran, enseñando doctrinas y mandamientos de hombres y tradiciones de hombres colocadas por encima de Dios. Así que esta fue la misión de Cristo y es nuestra misión hoy. Y estas dos mentalidades chocarán constantemente. Encontramos este contraste en toda la Biblia. Podemos encontrarlo desde el principio. Podemos encontrar eso en Caín y Abel. Y luego lo encontramos de nuevo en Jacob y Esaú. Lo encontramos entre Moisés y Coreb. Lo encontramos en David y Saúl. En Aná y Penaía. En Jezabel y Elías. En Jeremías y Ananías. En todos los profetas de Dios y de todos los profetas de Baal hubo un constante choque. Tenemos que ser convencidos de corazón. Proverbios 23:7 dice, porque así mismo como piensa en su corazón, así mismo es él. Si vamos a Apocalipsis capítulo 13, tenemos una descripción de estas potestades. Lo hemos leído tantas veces, pero para ponerlo en contexto, leemos que la segunda bestia de Apocalipsis hará grandes maravillas y que engañará a los que moran sobre la tierra y que deben hacer una imagen a la bestia y que deben dar vida a la imagen de la bestia y que deben hacer que sea por legislación. Que todos los que no quieran adorar la imagen de la bestia sean muertos. ¿Quieren ese sistema? ¿Ellos quieren ese sistema? Su sistema religioso que gobierna el mundo. Y si tú lo afrentas, tendrás que ser eliminado. Más vale que se quite y se remueva a este hombre que el reino perezca. Debe morir un hombre antes de que el reino vaya a perecer por el bien de un hombre. Y ellos te obligarán a recibir una marca en la mano derecha y en la frente. Y esta marca está en la mano derecha y en la frente, que es la marca de la bestia. Y la bestia, que es el catolicismo, en la que todos los reformadores estuvieron de acuerdo, dice que esta es mi marca de poder eclesiástico, que es trasladado la solemnidad del sábado, el séptimo día, al domingo, el primer día de la semana. No se trata del día de la semana, se trata de autoridad. Y este es mi credo. Y no importa lo que la Biblia diga o algo más. Mi credo debe ponerse por encima de toda posición. Y cualquiera que se oponga a mi credo, lo voy a destruir. Y la humanidad, a instigación de los sacerdotes y los prelados y los pastores del mundo, dirán, danos a Barrabás. Es una mentalidad. Apocalipsis 17, verso 12, dice, y los 10 cuernos
Son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero recibirán poder como reyes una hora con la bestia. El mundo, los gobernantes se unirán a este sistema religioso. Y luego dice, esto es muy importante, estos tienen una mente. Ellos han admirado a la bestia, se han maravillado detrás de ella, se han tragado su ideología. Ellos creen cada palabra que sale de su boca, pase lo que pase. No importa. Si no miramos lo que sale de su boca, y si no vemos que conduce a la servidumbre y esclavitud, nunca lo entenderemos. Ellos tienen una mente y han llegado a pensar como ella. Se han tragado el credo, han bebido el vino de su fornicación, la falsa doctrina de Roma. Y la consecuencia, al igual que Caín y Abel, verso 14, ellos harán la guerra contra el Cordero. Así que aquí hay una mentalidad. Pero hay otra mentalidad. Romanos 15, en el verso 6. Para que con una sola mente y una sola boca glorifiquéis a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Con una sola mente y con una sola boca debemos glorificar a Dios. Filipenses 1:27. Solamente que vuestra conversación sea como conviene al Evangelio de Cristo. Que ya sea que vaya a veros o que esté ausente, pueda oír de vuestros asuntos, para que seáis los primeros en un mismo espíritu, luchando juntos en una misma mente por la fe del Evangelio. ¿Y qué hay acerca de Filipenses 2:2? Cumplid vosotros mi gozo, que seáis semejantes, teniendo el mismo amor, siendo unánimes en una mente. Qué importante es que seamos uno en una mente. ¿Quién ha sembrado todas estas cizañas entre nosotros? Que deberíamos estar tan en desacuerdo. Cada viento de doctrina soplando entre nosotros, ¿cómo podemos ser de una mente? Concéntrese en la esencia del Evangelio, concéntrese en el mensaje para nuestro tiempo, concéntrense en la verdad presente y entren en armonía unos con otros. Tenemos que reflejar el carácter del Hijo de Dios. Si leemos en Filipenses 2, verso 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Si tenemos la misma mente que Jesús, entonces los credos que son contrarios a la ley de Dios y a la palabra de Dios serán igualmente abominables a nosotros como lo fueron a Jesús. ¿Y qué decir de los caracteres y la forma en que Dios y el adversario hacen cumplir sus doctrinas? Jesús dice, cuando sea levantado, atraeré a todos los hombres hacia mí. Es por eso que hay una cruz. Hay un camino a elegir. Y el camino es entre los dos. Hay dos elecciones. Una mente. Para ser un poder convincente que se encuentra solo en el gobierno de Satanás, en ningún lugar. Cualquier forma de obligar no viene de Dios. Cualquier forma de forzar no viene de Dios. Dios nos conducirá. Dios es el buen pastor. Él camina por delante, las ovejas lo siguen. No en el otro sistema. Tú caminas detrás con un látigo y Él lo conduce a donde se supone que deben estar. La sabiduría mundana no nos salvará. Cuando yo era un evolucionista, tenía mucho de la sabiduría mundana. De hecho, tenía mucha sabiduría mundana. Yo era un profesor de la universidad con esa sabiduría mundana.
Esa sabiduría mundana se ha convertido en basura para mí. Basura. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ningún hombre viene al Padre si no es por mí. Y Juan 6:57 dice, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así el que me come, él también vivirá por mí. Tenemos que internalizar su carácter. Cristo fue designado para el oficio de mediador desde la creación de Dios, establecido desde la eternidad para ser nuestro sustituto. Y el mundo elige a Barrabás. Coerción, fuerza, es la forma de Caín, es la forma de Satanás. Y si nosotros miramos lo que está pasando en el mundo, vamos rumbo a un sistema de fuerza y coerción. Entonces, ¿a quién queremos servir como Señor y Amo? Cuando Jesús estuvo en esta tierra, nunca antes había caminado un hombre en esta tierra que tuviera tal enemistad hacia el pecado. Y sin embargo, se hizo pecado por nosotros. El sin pecado, sin mancha, Hijo de Dios, vino a este mundo para redimir a los pecadores como tú y como yo. Entonces, ¿cuál es el secreto de la unidad? Esa es mi pregunta hoy. Porque aún en el pueblo de Dios hay desunción y están discutiendo sobre las cosas más tontas. Este tiene otra doctrina y aquel tiene otra doctrina. Y discutimos sobre cosas que son tan profundas que la humanidad ni siquiera puede entenderlas. La respuesta es que no se enseñoreen, que no tengan actitud de superioridad, que no tengan coerción papal entre el pueblo de Dios. Déjame leerte una cita de Mensajes Selectos. Entonces, como los hijos de Dios son uno en Cristo, ¿cómo ve Jesús las castas, las distinciones sociales, la división del hombre de su prójimo por el color, por la posición, la riqueza, el nacimiento o los logros? El secreto de la unidad se encuentra en la igualdad de los creyentes en Cristo. Es ahí donde está la igualdad, sin creerte mejor que los demás, sin coerción, sin superioridad, sin reglas que no estén en armonía con la ley de Dios, que sean sustituto o un credo. Que Dios nos guarde de un credo. Que nuestra elección no sea entre un credo y la verdad. Que nuestra elección no sea entre Jesús y Barrabás. Y Colosenses 3:23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace el mal recibirá por el mal que hizo, y no hay acepción de personas. Todos estamos en el mismo barco. Hechos 20:19 dice, sirviendo al Señor con toda humildad de ánimo y con muchas lágrimas y tentaciones, que me sobrevinieron por la acechanza de los judíos. Me temo que nos dirigimos hacia ese momento. Vamos a enfrentar el tiempo de lágrimas. Vamos a enfrentar el tiempo de tentaciones. Y la mayoría vendrá de nuestros propios hermanos, de los sacerdotes y de los prelados. Y ellos van a utilizar los medios de comunicaciones. Ellos utilizarán todos los medios posibles para exponer y convencer de que elijan a Barrabás. Pero en cuanto a mí y mi casa, serviremos al Señor. Oremos. Padre Celestial, qué terrible lesión.
y la humanidad camina sobre el mismo suelo. Y ellos dicen que están dispuestos a morir por hacer la misma elección que hicieron en el tiempo de Jesús. Pero incluso en el tiempo de Jesús, Señor, no todos eligieron a Barrabás. Y algunos incluso se arrepintieron. Y luego ese primer derramamiento, en ese día de predicación, 3,000 fueron añadidos a la iglesia. Eso fue una gota de la lluvia temprana. Que esta lluvia tardía sea más abundante y que millones dejen a Barrabás y vengan al Cristo viviente. Es mi oración en el nombre de Jesús. Amén. Sincera gratitud por su amable aliento, oraciones continuas y generoso apoyo financiero. Alabamos a nuestro fiel y verdadero Salvador Jesucristo por su gracia y misericordia y el privilegio de trabajar en su viña para alcanzar las almas para su pronto reino venidero.